Me llamo Valeria Mendoza. Tenía 17 años cuando el mar me mostró que la vida puede ser tan frágil como una ola. Se levanta hermosa y cae con la violencia de lo inesperado. Hasta ese día, yo pensaba que sabía lo que era el miedo. Lo confundía con los exámenes, con las miradas juzgonas de otras chicas en la escuela, con la ausencia de mi padre o el cansancio crónico de mi madre. Pero el miedo real no tiene forma. Es agua helada en los pulmones. Es silencio. Es pensar, no voy a volver. Mi vida antes del accidente no era distinta a la de otras chicas en un pueblo costero. Iba al colegio, ayudaba a mi madre en casa cuando podía, y soñaba con ser profesional del surf. Surfeaba desde los 9. Desde que mi tío me subió por primera vez a una tabla vieja que tenía guardada en su garaje. Me caí 30 veces ese día. Pero esa vez número 31, me puse de pie 2 segundos. Fueron los 2 segundos más importantes de mi infancia. Desde entonces, cada vez que subía a una tabla sentía que volaba. La playa de mi pueblo no tenía nada especial. No era famosa ni tenía olas monstruosas. Pero era mía. Era nuestra. La conocía como la palma de mi mano. Sabía qué zonas eran peligrosas cuando subía la marea, qué partes escondían rocas, y cuáles eran seguras incluso con viento cruzado. Me sentía parte del mar. Como si me hablara. Ese verano era especial. El último antes de terminar el colegio. Todos hablaban de lo que vendría después. Algunos se iban a estudiar a la capital, otros querían trabajar con sus padres. Yo solo quería surfear. Era mi escape, mi forma de estar sola sin sentirme sola. No me interesaban las fiestas ni los chicos. Solo el mar. Solo la tabla. Recuerdo perfectamente esa mañana. Me desperté con el ruido del ventilador, que hacía un chillido insoportable cada 2 vueltas. El sol se colaba por la cortina rota y el calor ya estaba instalado en la habitación. Mi madre había salido a trabajar la noche anterior. Enfermera de turno en el hospital local. Siempre decía que la noche le robaba vida, pero que las facturas no esperaban. Encontré una nota suya en la cocina. Hay pan, fruta y yogur. Come algo antes de ir al agua. Te amo. Mamá. La leí y la metí en el bolsillo. Algo dentro de mí me dijo que no la tirara, como hacía siempre. Caminé hasta la playa con la tabla bajo el brazo. Iba descalza, sintiendo el asfalto caliente bajo los pies. Llevaba mis auriculares puestos, escuchando la misma canción que siempre me daba energía antes de entrar al agua. Esa rutina me calmaba. Me hacía sentir segura. Era como un ritual. Lucas me esperaba en la orilla. Era mi mejor amigo desde que éramos niños. Un loco por el surf como yo. Siempre nos desafiábamos, competíamos de forma sana, pero sobre todo, nos cuidábamos. ¿Hoy también va a ser el último día? Bromeó mientras me acercaba. Hasta que venga una ola que nos convenza de lo contrario, respondí. El cielo estaba despejado, pero el viento soplaba más fuerte de lo habitual. Había algo raro en el aire, una electricidad. Lo noté al poner un pie en el agua. No era miedo. Era una intuición. Un susurro que decía, hoy no. Pero yo no escuché. O no quise escuchar. Las primeras olas fueron perfectas. Derechas limpias. Con fuerza. Me sentía ligera, como si todo estuviera en equilibrio. Cada caída era una enseñanza. Cada desliz una victoria. Me olvidé del mundo. De la nota de mi madre. De los planes para el año siguiente. Pasaron 2 horas. Lucas ya estaba saliendo del agua. Me gritó desde la orilla. Vamos, vale. Una más y nos vamos. Yo levanté la mano y grité. La última. La última. ¡Qué ironía! Siempre decimos eso. Y siempre pensamos que habrá otra más. Vi la ola formarse a lo lejos. Alta. Elegante. Como una promesa. Remé fuerte. La tomé. Me puse de pie. Y durante unos segundos, fui feliz. De verdad. Como pocas veces. El sol brillaba sobre el agua, el viento me empujaba, y la tabla respondía a cada movimiento. Me sentí viva. Entonces, todo cambió. La cresta de la ola se cerró antes de tiempo. El viento cambió de dirección con una violencia que no esperaba. Perdí el equilibrio. La tabla se me fue. El agua me tragó. Sentí el golpe en la cabeza. Vi todo blanco.
luego negro. Bajo el agua, la orientación se pierde. Arriba y abajo se confunden. Pataleé, traté de nadar hacia la superficie, pero el mar me llevaba hacia abajo. Me golpeé con algo. No sé si era mi tabla o una roca. El dolor era real. Intenso. Desesperante. Empecé a tragar agua. Cada intento de respirar era un fracaso. Cada segundo duraba una eternidad. Pensé que podía salir. Que tenía que salir. Pero no podía. Entonces entendí que me moría. Fue como una certeza. No hubo dramatismo. Solo una calma terrible. Pensé en mi madre. En Lucas. En lo que no había dicho. En lo que nunca haría. Pensé en que la vida, tan ruidosa y urgente, podía desaparecer en silencio. Y entonces, algo cambió. Ya no era el mar, ni el cuerpo, ni el dolor. Todo se volvió liviano. Como si me deshiciera del peso, como si no tuviera huesos ni carne. Solo conciencia flotando. Vi una luz. No era un túnel como en las películas. Era más bien una claridad suave, cálida, que no venía de ningún lugar específico, pero que lo envolvía todo. No era blanca. Era un dorado que parecía hecho de recuerdos, de cariño, de todo lo bueno que alguna vez sentí. No me llamaba. No me arrastraba. Solo estaba ahí. Esperándome. Entonces lo vi. Mi abuelo. El papá de mi mamá. Había muerto cuando yo tenía 7 años. Lo recordaba solo por fotos y por la forma en que mi madre hablaba de él, siempre con una mezcla de tristeza y amor profundo. Pero ahí estaba. Igual a como lo había visto en un viejo retrato, con su camisa beige, sus lentes de marco grueso y una sonrisa que me hizo llorar desde adentro, aunque ya no tuviera cuerpo para llorar. Me habló sin mover los labios. No es tu hora, Valeria. Aún no. Tu madre te necesita. Y hay alguien que aún no sabe cuánto te ama. Yo quería quedarme. No por resignación, sino porque ese lugar, ese estado, era puro. Sin dolor. Sin miedo. Sin dudas. Pero él negó con la cabeza suavemente, como quien consuela sin apuro. Vuelve. Recuerda esto. Y no vivas con prisa. Y entonces, como si alguien tirara de una cuerda invisible, sentí que caía. Volví al cuerpo. Sentí la mano de Lucas. El ardor en los pulmones. El peso de la gravedad. El llanto del mundo. La vida. Me arrastró hasta la orilla gritando mi nombre. Yo no podía responder. Solo tosía agua, sangre, y el grito mudo de alguien que vuelve de donde no hay retorno. No recuerdo bien lo que pasó después. Ambulancia. Hospital. Rostros borrosos. El llanto de mi madre. El sonido de un monitor que marcaba que aún estaba aquí. Estuve 2 días sin hablar. El golpe en la cabeza no fue grave, pero la experiencia lo fue. Tenía pesadillas. Me despertaba empapada en sudor, creyendo que aún estaba bajo el agua. Mi cuerpo sanaba. Mi alma no. Lucas venía todos los días. Se sentaba a mi lado. A veces hablaba. A veces solo me miraba. Un día lloró. Me dijo que pensó que me había perdido. Yo también lo pensé. Me tomó semanas volver al agua. La primera vez, mis piernas temblaban. Me puse el traje, caminé hasta la orilla, y lloré. No de miedo. De gratitud. Porque estaba viva. Porque había regresado. Porque entendí que la vida no es eterna, pero sí valiosa. No volví a surfear igual. Lo hacía con respeto. Con amor. Ya no como si fuera invencible, sino como si cada ola pudiera ser la última. Y eso lo hacía más hermoso. Hoy, años después, guardo esa nota de mi madre en mi cartera. Está arrugada y casi ilegible. Pero no la tiro. Porque ese papel fue lo último que toqué antes de morir. Y lo primero que leí después de volver. Porque a veces, para entender lo que significa vivir, hay que tocar el fondo. Y empujar hacia la superficie con toda el alma.